Bien, hola a todas las amigas y los amigos del Laboratorio Filosófico PEC. Mi nombre es Jefferson Muñoz, soy profe aquí en el laboratorio y bueno, este es nuestro último programa de Voces Divergentes, espacio para conversar un poco sobre estos trabajos y estas intenciones y estos proyectos que personas en términos de educación vienen adelantando en sus instituciones, vienen adelantando pues con estudiantes. Hoy tenemos estudiantes y eso pues para mí es una alegría enorme y pues que también vienen adelantando un poco en clave de hablar de educación innovadora y bueno, de espacios para la conversación, para el diálogo, para la investigación, pero sobre todo para la curiosidad. Entonces, sean ustedes bienvenidos, qué grato volverlos a encontrar, bienvenidas y bienvenidos las personas pues que se están hoy enterando que existe este programa de Voces Divergentes, que esta sea una excusa, un poco haciendo un primer paréntesis para invitarlos a seguirnos en el trabajo que venimos haciendo pues en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Laboratorio Filopec en Instagram, en TikTok, en Facebook. Bueno, no somos los grandes expertos, pero pues lo hemos venido pues intentando, un poco con la intención de seguir generando espacios para la divulgación filosófica y para la divulgación de la educación en general. Eh, Hoy tenemos a unos invitados muy especiales. Está acompañándonos el profesor Daniel y el profesor Daniel no viene solo, viene acompañado. Está Oriana por un lado y está por el otro lado Ángelo. Entonces, Daniel, Ángelo y Oriana, bienvenida y bienvenidos a este espacio. Y bueno, yo me voy a callar un momentico para que ustedes puedan saludar un poquito a las personas pues, que se están conectando. Bueno, buenas noches. Qué gusto saludarte, Jeffer. Qué gusto como tener la oportunidad de charlar después de bastante tiempo y me alegra muchísimo también estar acá para hablar de un ejercicio muy bonito que hemos venido realizando en el colegio donde me encuentro trabajando con muchachos muy pilos. Lastimosamente, pues digamos que el espacio no va para que todo el mundo venga a charlar y pues en representación de ellos traje a dos estudiantes que a lo largo de todo el ejercicio que hemos desarrollado se destacan por como el ánimo, la curiosidad y a veces las ganas de decir cosas eh, que resultan de alguna forma, pues, cuestionar la realidad y intentan decir cosas que valen mucho la pena. Entonces, pues, quisiera que ellos se presenten pues, nos cuenten ahí un poco en su saludo. Mi nombre es Ángelo García, pues he estado casi todo el año en el club de filosofía con el profe. Me parece muy bonito estar acá el día de hoy, compartir como un rato, charlar sobre temas y pues que muchas gracias también a la gente que pues está viendo esto. Mi nombre es Oriana Sofía. Em, pues sí, también asisto pues al club de filosofía que se estaba realizando durante las tardes y pues me parece interesante pues que se dé esta charla y pues sí, gracias por invitar. No, a ti, Oriana, por aceptar y a ustedes pues por aceptar la invitación. Entonces, pues vamos a arrancarnos sin antes de pronto contarles que en este instante, pues aquí me aparecen en pantalla 8 personas conectadas. Pedirle el favor a esas 8 personas conectadas. El trabajo que hacemos en el laboratorio en términos de redes sociales es orgánico. Eso le decía yo al profe Daniel en estos días que hablábamos. Entonces, estas personas que están conectadas en la medida en que nos ayudan a compartir en sus redes sociales, pues invitan a que aquellas personas que están haciendo el ejercicio del dedo pues se puedan conectar pues a esta conversación y puedan estar también pues participando de lo que vamos a estar hablando sobre lo que sea el tema que ya en un momento pues les voy a contar. También invitarlos por favor a que si ustedes quieren y si ustedes gustan por supuesto pueden dejar sus saludos, sus preguntas, sus sugerencias en el chat de la transmisión en Facebook y aquí nos va a aparecer y las vamos a estar pues presentando en pantalla, un poco también para que los invitados pues sepan que están siendo acompañados. Este ejercicio de hablar a veces es extraño porque se convierte en hablar como con la pantalla, ¿sí? Entonces uno está hablando como a la pantallita, uno no sabe si el que está al otro lado está ahí o no está, etcétera. Entonces dejar estos saludos pues hace que esta vaina sea un poco más humana, ¿sí? Un poco más cercana. Entonces no se preocupen, no se afanen, que aquí pues vamos a estar presentándolos. Por favor, dejen sus saludos por allí. Yo quisiera arrancar entonces con una primera pregunta. Bueno, antes de las preguntas quisiera que me contaran un poco si el club tiene un nombre, porque uno a veces
Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio y me gustaba el fútbol y era más o menos bueno para el fútbol, yo le ponía a mi grupo, o teníamos la posibilidad de elegir un nombre, le poníamos que los rompemallas o cosas así. Uno siempre como que nomina las cosas que son importantes para uno. Y quería eso, primero preguntarle si el club tiene un nombre. ¿Tienen un nombre? ¿Se identifican con un nombre? No sé quién quiera. Yo lanzo la pregunta como los dados y quien los quiera agarrar, por supuesto, agárrelos, no hay ningún inconveniente. Ay, no sean tímidos, no sean tímidos. Pero es que pues, De- de- realmente nunca, como tal, nunca le pusimos un nombre. No, pues según yo, no. No sé si tal vez el profe o tal vez le puso un nombre. Siempre que entramos a las clases era como, no sé, aquí el club de raritos que, que escuchan al profe. Ok. sí, de hecho, ahora que lo pienso, nos faltó la posibilidad de bautizar ese ejercicio bonito que estábamos haciendo con algo distintivo. No sé si entre los estudiantes de pronto les decía, se decían ahí algún nombre curioso o algo por el estilo. Realmente no lo planteamos como formalmente, sino que siempre como que llegamos a saludarnos así, como los despachados de los martes, los que quieren venir a los que no saben qué hacer en la casa, los que no quieren hacer oficio, pues bienvenidos, pero no, nombre como tal no pusimos. Sí, porque hay que decir que este es un espacio extracurricular, no es un espacio al que los estudiantes vayan por nota, no sé, me corriges si es así, ¿verdad? Ellos van es porque quieren ir a un espacio de conversa, de diálogo, de charla, no sé, Oriana, te ponen nota por ir al espacio, el profe Daniel te dice, tienes un 5 si te llegas puntual hoy, ¿no? ¿O cómo funciona? ¿Es voluntario? ¿Cómo es eso? Pues es que en realidad, o sea, como que es a una hora específica y es a las 4 y pues no, o sea, como no tiene nota, pero pues digamos, sí, como al final del año, digamos que nos dieron como unas horas de servicio social, pero digamos, o sea, por lo menos yo, pues no, o sea, no me metí como al club de filosofía por las horas de servicio social, porque de hecho, no sé si estoy mal, pero al inicio creo que el profesor no había dicho que iba a dar horas de servicio social, sino que fue bastante más después, o yo me enteré bastante más después, no sé. Ok, ok. Entonces, por lo que escucho y por lo que percibo, es una vaina voluntaria y eso es genial porque la filosofía es más bonita cuando es voluntaria. Eso he aprendido yo, puedo estar equivocado, por supuesto. Arranquemos con la primera pregunta. ¿Quiénes conforman el proyecto? ¿Quiénes conforman el club? ¿Cómo nace el club? ¿A quién se le ocurrió la idea de crear un club para la filosofía? Hace un momento Ángel lo decía, esto es una vaina como a veces a los raritos, ¿sí? Parece que a los raritos son a los únicos que se les da por crear un club para la filosofía. Entonces, ¿cómo nace ese club y quiénes lo conforman? Ok, pues digamos que de este club se ha ido formando una idea que se ha desarrollado con el tiempo. En el primer momento y el primer intento que hubo de esta especie de club no fue en este colegio ni con estos estudiantes que están acá de hecho en representación, sino fue durante el estallido social de 2021. Ok, No sé si, pues ustedes deben recordar, hubo un momento donde los estudiantes en clases virtuales ponían las banderas al revés de Colombia y en algunos colegios se daba el caso de no queremos clase, también esto es un paro, esto es una manifestación. Y en un primer momento, pues lo que les dije fue, pues hagamos la clase normal y si quieren hablar del paro, nos reunimos a las 4 de la tarde. Y pues yo ok, esperaba no tener acogida y lo que sucedió fue de hecho que se empezó a generar un espacio totalmente voluntario, primero para hablar sobre el paro, sobre la reforma tributaria en ese momento, y después los chicos dijeron, venga, ¿y por qué no hablamos de más cosas? ok, ¿Sí? Eh, este fue el primer ejercicio, lo hice con estudiantes de dos colegios en ese momento, y pues la virtualidad sí permitía eso, o sea, dos colegios con unas condiciones sociales muy diferentes terminaron uniéndose a ese ejercicio de manera muy voluntaria y ya este año lo pude aterrizar de alguna forma la propuesta para los estudiantes de forma seria en el trabajo, en el colegio donde estoy. Eh, Fue un llamado, como lo decía Oriana al principio, de hecho yo no les dije, pues que les dije que no tenían notas, que no habían horas de servicio social, que era solamente voluntario y en la medida en que quisieran aceptar. Desde ahí ok. entonces se han venido desarrollando las sesiones y
en promedio tenemos 20 asistentes cada 8 días como mínimo. Hay veces que van más personas, hay veces que no sé por qué razón llegan 30, 40 personas, como que sin entender muy bien cuál es la razón de ello. Y pues ya sobre las otras preguntas me gustaría que Ángelo y Oriana me ayudaran. Ok, ok. Sí, creo que tiene que ver un poco con una de las preguntas que está aquí en pantalla y es sobre las necesidades. Es decir, el club nace respondiendo a una necesidad que puede traducirse, no sé, en angustia, en curiosidad, en enojo, en rabia. Es decir, nace dando respuesta a unas necesidades que surgieron en el marco del estallido social. Es decir, es la forma como se intenta dar respuesta a las preguntas que sugiere un evento importante en Colombia, por más que algunos lo quieran negar, espero que no nos estén escuchando porque nos cortan la transmisión, pero que sucedió. Y ese espacio es el que genera pues que los estudiantes se reúnan y se organicen en torno pues a eso y bueno, ahorita más adelante estaremos hablando pues de otras cosas. Hay una segunda A mí, pregunta, dime. o sea, digamos, si bien surge en un primer momento en una situación muy política del país, creo que los motivos por los que llegaron Oriana, Ángelo y las demás personas del colegio fueron unos motivos diferentes. Y Ok, si bien pueden estar asociados a la política, ya ahorita digamos que me gustaría más que todo pues oírlo de pronto de ellos, las temáticas han sido diversas, porque creo que la idea del club es un poco fomentar el hambre más que dar un alimento específico, ¿sí? ok. Por poner una metáfora, y es el ejercicio de intentar generar curiosidad sobre lo que sea que a cada persona que está asistiendo al club le genere esa curiosidad. Pero yo me regreso entonces a la anterior pregunta, un poco para darle la palabra a Angelo y a Oriana. ¿Cuáles son esas preguntas que ha sugerido el espacio, Angelo y Oriana? Sobre qué tipo de cosas han hablado, pero les pediría que, no quiero decir que no se extendieran mucho, sino, eh, porque si no estoy mal, las preguntas que vienen tienen que ver un poco también pues con estas temáticas, etcétera, etcétera. Entonces, para no servir toda la mesa, sino para irla sirviendo de a poquitos. Entonces, ¿cuáles son las curiosidades que se han venido trabajando o que les ha generado a ustedes el estar en el club? No sé quién quiera comenzar, si Oriana, si Angelo. Yo creo que desde el principio, yo como tal me metí fue por pura curiosidad, porque Ok, pues como tal el profe desde el principio, pues yo creo que a casi todo el colegio le ha caído muy bien y entonces yo dije, pues el profe va a hacer un club de filosofía. Eso está, yo hasta apenas en décimo iba mirando un poco el tema de la filosofía, que empezamos a mirar la materia que como tal se llama filosofía, entonces ver cómo que el profe generara un club, pues se me hizo algo como interesante y al principio me metí, fue como por puro desparche, así por pura curiosidad, pero como tal, desde la primera clase, pues fue una experiencia muy bonita, hablando sobre el estudio en el país, como tal aquí en Colombia, y como tal, pues me gustó mucho esa clase, por lo cual yo decidí seguir yendo los otros martes por las para tardes. allá. Ok, y Oriana, ¿cómo fue tu caso? ¿Cómo te pasó a ti? Bueno, pues, o sea, a mí en realidad, digamos que desde el año pasado, bueno, antepasado, pasado por ahí, pues a nosotros no nos dictaban como tal, digamos, la asignatura de la filosofía, Ujú. pero hay un profesor de mi colegio que nos dictaba más bien era lectura crítica. Entonces, él como que era más bien como en torno quizás a la filosofía también, entonces yo creo que eso en mí pues plantó como una semillita que hizo como esto es muy interesante y Ok, pues ya yo entré tarde este año al colegio y pues mis amigos me contaron que había un profesor nuevo que comenzó a hacer un club de filosofía, entonces para mí fue demasiado emocionante porque pues por fin como que había algo más allá como digamos más genuino de la filosofía y no visto quizás como desde la lectura crítica que era como pues yo lo venía pensando, entonces sí. ok, ok, Eh, ok. A propósito de eso que ustedes mencionan, bueno, la pregunta número dos, que cada una de las preguntas no es una pregunta, sino se parte en varias preguntitas,
Quisiera que la número 2 la pudiéramos abordar, o sugiero que la podamos abordar de esa manera, pero insisto, como les decía tras bambalinas, si de pronto esa no es la manera de abordarlo y Angelo me quiere decir, ¿qué te pasa, Jeffer? ¿Cómo la vas a abordar así? Pues por supuesto, dilo que aquí estamos es para irnos conduciendo por la ruta del diálogo, ¿sí? No, nadie quiere encabezar. Quiero proponerles que lo hagamos de la siguiente manera y ustedes me dicen si están de acuerdo. Que pudiéramos pensar por qué la filosofía como base y que esta pregunta se la dejáramos al profe Daniel. Y la segunda parte que tiene que ver un poco con qué representa la filosofía para ustedes, que se la dejáramos a Angelo y se la dejáramos a Oriana. ¿Cómo lo ven? ¿Tratamos esta siguiente pregunta así o estoy súper equivocado y mejor llamamos a otra persona del laboratorio para que acompañe el espacio? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, sí está bien. ¿Sí? ¿De una? Entonces, ¿por qué la filosofía como base? Te hago la pregunta, Dani, por lo siguiente. En el laboratorio filosófico nos sucede que llegamos a los colegios y nos preguntan cosas como, por ejemplo, pero ¿qué hace el laboratorio filosófico que no haga mi profesor de filosofía? O sea, parece que se entiende que el laboratorio filosófico va a ir a dar clase como lo hace el profe de filosofía, o parece que no se entiende lo que realmente hace el profesor de filosofía dentro del aula, más allá de un conteo histórico de sucesos filosóficos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Parece que no se comprende muy bien cuál es el papel de la filosofía en una sociedad como la de nosotros, en la educación como la que vivimos nosotros, tanto en colegios públicos y privados, como que no se entiende, ¿sí? Y cuando aparecen personas proponiendo a la filosofía como base, percibo yo que hay otros intereses, hay otras intenciones, más allá de cumplir con unos DBA o yo qué sé. ¿Por qué la filosofía como base, Dani? Lo primero que mencionar es que la palabra filosofía cambia según, digamos, la cerca que le pongamos. Cuando filosofía no deja de ser una asignatura que se trata sobre recitar lo que han hecho ciertas personas y las ideas que ellos han tenido, pues probablemente eso solamente le sea trabajo necesariamente del profesor de filosofía, ¿sí? Okay. En el sentido más tradicional de la palabra. Mientras tanto, la filosofía con un sentido un poco más amplio, lo que podría llevarnos es a la posibilidad de aprender a pensar correctamente lo que sea que queramos pensar. Y la filosofía no es solo una asignatura, la filosofía debería estar en la base de todas las asignaturas, de todo el plan curricular y de toda la misión que tienen las instituciones educativas. ¿En qué Okay. sentido? En el sentido, por ejemplo, de que uno debería preguntarse cuál es el objetivo real de la educación. Si el objetivo real de la educación es incitar al conocimiento, incitar a la reflexión, a las dudas, o si por el contrario es, por ejemplo, suministrar información y almacenarla por parte de los estudiantes. Generalmente atendemos a las materias más desde el segundo lado. Entonces nos memorizamos fechas, fórmulas, una serie de secuencias, mientras que del otro lado, en incitar al conocimiento, pues es algo que pertenece a todas las materias. Estanislao Zuleta pone un ejemplo muy bonito y es ¿para qué sirve la filosofía en la geografía? Y entonces el ejercicio que tradicionalmente se hace es dibujar mapas y entender, por ejemplo, que en Boyacá suena carranga. Pero Okay. preguntarse cómo el clima moldea las costumbres de las personas y cómo el frío hace que se dé cierto tipo de música y cómo esa música representa de alguna forma su propio espíritu, es un panorama totalmente diferente. Entonces, digamos que el ejercicio que hemos intentado hacer con Oriana y con Ángel y con los demás estudiantes es darle a la filosofía un papel en el que no solo corresponde hablar de Aristóteles, sino que nos permita hablar de cualquiera de los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Ok, ok. Y en ese sentido es que yo percibo que justo eso es lo que le llama la atención a los estudiantes y justo eso es lo que los mueve, por supuesto, también teniendo en cuenta que hay unos intereses muy personales, muy particulares, pero todo este conjunto de cosas es lo que los mueve a ser parte de estos espacios. Y por eso la pregunta que quisiera que pudiéramos tratar, Oriana, Angelo y bueno, y los que estamos acá, y es, ¿qué representa la filosofía para ustedes como estudiantes, Oriana y Angelo? No sé quién quiera tomar la palabra. Eh, es que como tal, siempre se plantea la filosofía como algo de aprenderse
ciertos personajes o ciertos eventos históricos que pasaron, pero hay un profesor en el colegio que se llama Anthony que nos fue aplicando la filosofía como una manera más de poder reflexionar acerca de un tema. Entonces, por Ok. lo cual uno empieza a despertar como la curiosidad por un tema y entonces ese tema se toca en clase, el profe ayuda en el momento de la reflexión y hace que sea interesante como tal el tema, por lo cual es como despertar esa curiosidad, la cual hace que uno le agrade la filosofía y la tenga como base. Ok, curiosidad, ¿sí? Cuando hablas de curiosidad, yo pienso en un niño y en una lupa, ¿sí? Curioseando el mundo, curiosidad. Gracias, Anthony. ¿Y cómo lo ves tú, Anthony, no, sino Angelo? ¿Y cómo lo ves tú, Oriana? Bueno, pues para mí, pues se relaciona mucho con lo que dice Angelo en realidad. Ujú. O sea, vimos la filosofía como algo más, o sea, más allá de una serie de sucesos históricos, sino como la filosofía, como algo que podemos implementar como en nuestras vidas y en nosotros mismos, o sea, como en cada parte de nuestras vidas, en nuestros días, etcétera. Entonces, sí, digamos que para mí la filosofía representa, bueno, digamos que lo esencial es como que me permite, por lo menos a mí, poner patas arriba absolutamente cada cosa que yo tengo como definida en mi vida. Entonces, no sé, siento que a veces uno, o en general, como las cosas que uno construye en su mente como de lo que vive a su alrededor, como que uno a veces ya lo tiene definido y siento que la filosofía a veces permite como ponerle patas a eso que uno creía como ya definido, no sé si me hago entender. Entonces, Sí. eso es como algo que representa como ver las cosas desde la raíz, como más allá de lo que simplemente se ven, como más profundo, como, sí. Ok, yo te escucho, Oriana, y ¿sabes en qué estoy pensando? Estoy pensando en Jepper, es decir, eh, yo en la universidad, cuando yo llego a la universidad, llego con una cantidad de cosas en la cabeza establecidas. Esto es sobre lo que se fundamenta mi vida. Y cuando arranco la carrera de filosofía, primero me encuentro con unos profesionales, profesoras super pilos que me muestran otros lugares, amplían mi horizonte de sentidos, amplían mi horizonte de preguntas. Y estas cosas que yo tenía fundamentadas para mi vida, hay que comenzar a moverlas para que ese lugar lo comience a ocupar otras cosas. En eso estoy pensando. Yo no sé si voy bien, Ariana, según la idea que tú me compartes. ¿Sí va por ahí? Sí, exactamente, es así. Ok, ok. Porque justo eso que tú mencionas al final de tu intervención nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Sí? Uno no va al club únicamente a que hablemos de filosofía. Parece que hay algo tras bambalinas que el club también permite, ¿sí? Desde la mirada de ustedes como estudiantes, pero también desde la mirada de Daniel como profesor, ¿qué es lo más significativo de tener un club? Es decir, hay personas que, voy a ponerlo en estos términos y seguramente la comparación no es justa, pero hay personas que tienen cosas y son significativas en la medida en que son cosas que alcanzaron o lograron porque hubo un esfuerzo detrás de eso que alcanzaron y lograron, ¿sí? Sea material o no sea material. Pero en el caso del club y en el caso de un club de filosofía, eh, debe haber algo que sea muy importante y que es justamente eso lo que hace que sea significativo. Y no creo que sea únicamente el que hablamos de Freud o que hablamos de, no sé, de Kierkegaard o que hablamos de Marta Nussbaum. No sé, se me están viniendo nombres a la cabeza, yo los estoy poniendo ahí. No, no es únicamente eso. Parece que hay algo que en esencia es importante y es significativo en el club. Desde los ojos del profe Daniel, ¿qué es lo significativo del club para ti? Varias cosas, o sea, digamos que realmente varias cosas. El club, desde la parte más del ejercicio profesional que realizo, me resulta conmovedor y de alguna forma me ilumina sobre lo que yo considero que viene a ser la educación.
y es algo sin tanta jerarquía, donde no esté el que sabe y el que no sabe, sino es un espacio de discusión y finalmente, ya desde un ámbito más personal, está la idea de pensar lo que es íntimo. Yo no, o sea, digamos que yo no me metí a estudiar filosofía por saber sobre la historia de unas personas, sino porque hay una serie de preguntas que nunca me han abandonado a lo largo de mi vida, y el tener espacios y personas con las cuales uno pueda discutirlas, me parece pues simplemente precioso. Entonces, yo de hecho, pues no, hay algo que me parece muy bonito del club y, siempre, y lo he dicho en varias ocasiones pues en las sesiones con ellos. La mezcla de personas que estaban dentro del club es una cosa extraña, Jeffer. Eh, Están las personas con mejores calificaciones del colegio, pero también están las personas que generalmente van perdiendo todo. Y es un espacio distinto en la medida en que creo que es un punto de encuentro para discutir cosas que de pronto a veces dentro del escenario normal de las asignaturas no se dan. Ok, ok. Voy a darle la palabra a Oriana, pero me permito un paréntesis antes, recordarle a las personas que nos están viendo que en la medida en que ustedes nos ayudan a hacer clic, a reaccionar a este espacio de conversación y a compartirlo en sus redes sociales, llegamos a más personas. El laboratorio no paga, todo es orgánico. Y todos estos ejercicios son ejercicios que responden justamente a la naturaleza de la divulgación, y es que debe ser algo que a uno le nazca, eh, llegar allí, participar allí, conversar allí, no que te den lo que decíamos hace un instante, una nota o un incentivo para que tú llegues, no, es naturaleza de la curiosidad llegar a saber qué están haciendo allí. Entonces, pagar creo que iría en contravía un poco de esa intención de la divulgación de estos espacios. Entonces, cierro el paréntesis. Y, Oriana, ¿qué es lo más significativo del club? Yo creo que lo más significativo del club se relaciona con el hecho de que somos como varias personas completamente distintas, muy, muy distintas en realidad. Y pues, bueno, esa es una cosa que yo no pensaba antes como de meterme al club. O sea, yo creía que iba a estar como un tipo de persona en específico. Pensé que iban a estar solo los pilos, etcétera, 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 pero no. O sea, como que es demasiado variado y en realidad hay gente a la que le gusta mucho esto, entonces es como que algo que en lo que estamos porque realmente nos gusta y siento que eso hace que las clases, pero más que clases, quizás las charlas, estos encuentros se den más bien como algo que vamos construyendo poco a poco, pero entre todos. O sea, porque usualmente las clases, eh, sí, las clases de cualquier otra materia son como construidas y formadas como por el profesor y uno solo es como ahí prestando atención y anotando y así. En cambio, en el club de filosofía es algo que estamos construyendo y como que cada uno va poniendo su partecita. Y algo que me parece muy lindo y muy significativo es que ya por ahí a la mitad o incluso como en el final se llega como a una intimidad que es muy, muy del club, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay una Okay. clase que yo recuerdo que es de los, bueno, no, ¿de qué estábamos hablando? No me acuerdo, creo que era sobre Freud, no me acuerdo, pero llegamos Ok, a un ok. en el que comenzamos bueno, a decir como qué cosas que no hacemos, o sea, que si no hacemos ya no podríamos hacerlas en unos 10 años. Entonces, eso, por ejemplo, para muchos fue como bastante sensible. Entonces, como llegar a ese punto de sensibilidad como colectivamente fue muy Sí. lindo. Siento que le da como una esencia muy distinta, muy del club de filosofía. Ok, ok. ¿Cómo lo ves tú, Angelo? Pues como tal, como para no volver a repetir todo, yo diría que una cosa a agregar es como el simple hecho de poder llegar a estar todos reunidos, que todos les guste un mismo tema y poder llegar a como a una intimidad con todos o poder llegar a compartir con ciertas personas, llegar al club, casi siempre es, es como estar como con la gente,
con la cual uno pues se siente cómodo. Y entonces es algo muy bonito estar casi todos los días ahí, es un espacio agradable y, y pues nada, bonito que pues en estas situaciones así las cuales podamos llegar como a sentirnos cómodos en el espacio en el que estamos. Ok, ok, Ángelo. Yo no sé cómo lo tomen ustedes, pero yo siento un olor a amistad. Sí, yo percibo un tufillo a amistad. Sí, me los imagino en un jardín, todos reunidos hablando sobre filosofía. Ah, mentiras, eso es muy soñador, pero qué chévere que podamos todos llegar De, algún día a un jardín, ¿no? Sería de genial. hecho, de hecho, la última sesión fue filosofía y comida. Epa, Y compramos comida para hablar de filosofía. O sea, si tenemos, digamos, una sesión donde queremos ir a un parque y de hecho, ojalá puedan ir otro tipo de personas a hablar y a contar lo que quieran, porque sí es un ejercicio de intimidad, de acérquese pues como que quítese una serie de prejuicios que tiene a su alrededor y pues venga a intentar simplemente ser, ¿sí? ok, ok, ok. Esto que mencionan, me parece genial, lo percibo así porque eso es como cuando la abuela se sienta a tejer. Yo me estoy imaginando aquí a la abuela tejiendo, ¿sí? Y entonces siento que cada puntada que la abuela está dando, que el abuelo, porque también hay abuelos que cosen, pero es un ejercicio significativo en la mujer, eso de unir, esas puntadas que están dando nos están llevando a las siguientes preguntas. Por ejemplo, Oriana decía algo que tiene que ver con esta pregunta y es, ya sé o ya sabemos cómo organiza sus encuentros, ya sabemos que es los martes, hay un espacio en la tarde, eh, esto es en el colegio, ¿sí? Es las instalaciones del colegio. Sí es allí, ¿sí? Ah, ok, Sí, es en ok. el colegio, Y, ok, y la pregunta que viene es, ¿cómo organizan las lecturas en las que van avanzando? ¿Y quién propone las lecturas? ¿El profesor, el estudiante? ¿Cómo es eso? Que nos puedan contar un poquito cómo funciona estas dos preguntas al interior del club. Ha sido mixto. La verdad, pues bueno, ha tenido como tres espacios distintos. Uno, una Ujú. serie de lecturas que propuse porque consideraba que eran importantes y nos podían orientar en las primeras sesiones. Dos, nada hay más bonito que hablar sobre los amores de uno. Entonces, de alguna forma intenté presentarles a los textos que a mí me han cambiado de alguna forma o me han cuestionado a lo largo de estos últimos tiempos. Y tres, han habido propuestas por parte de los estudiantes. Entonces, ahí digamos que en esta parte sí me gustaría que ellos pues como que hablaran de sus motivaciones, por ejemplo, para buscar temas y demás. Ok, ahí están muy tímidos. Vamos, muchachos. Es que como tal las charlas como tal pues han sido propuestas. Al principio sí fue como más que las propuso el profe. Como tal, Ajá. siempre llegábamos y siempre las subía unos 10 minutos antes de un plazo como de media hora. Cuando acabamos clases, él subía los textos o la, sí, los textos más que todo para poder dialogar en la clase. Y se iban tocando ya pues los temas, íbamos leyendo y así. Y tus intereses, Angelo, es decir, respecto al trabajo que han venido haciendo, ¿cuáles han sido tus intereses? ¿Qué preguntas has sugerido tú? Porque tal vez de pronto son preguntas que aparecen y que parten de tu propia experiencia de vivir. ¿Cuáles han sido tus preguntas? Si nos pudieras hablar un poquito de eso en tu rol dentro del club. Es que como tal, así que yo haya propuesto algo para hacer en la clase, pues casi nunca, sino como las preguntas, tal vez las únicas preguntas que se generan en cada clase, pero como tal hace alguna pregunta o algo para proponer en la clase, o sea, casi siempre soy a veces participo en la clase y a veces no. Entonces no, mis intereses pues como tal se
yo estoy guiado de los textos que sube el profe Ujú. y pues según lo que uno vaya leyendo, pues se le va despertando alguna pregunta, algo, el cual pues uno pueda solucionar en la clase. Ok, ok. Y respecto a tus preguntas, Oriana, ¿qué preguntas has sugerido en el espacio porque te inquietan en lo más íntimo? Pues yo propuse, creo que dos temas de los que podríamos como hablar en las sesiones. Y pues siento que Sí. fueron principalmente porque sabía que de eso no iba a volver a hablar como con un grupo de personas, ¿sí? O sea, con un grupo amplio de personas. Y pues no sé, la primera fue que estaba bueno, estoy, pero en ese momento lo estaba, pues inicialmente por una escritora que es Alejandra Pizarnik, y entonces yo le dije como Ok. al profesor que me parecía interesante pues hablar de ella. Entonces pues nos tomamos como esa sesión pues para hablar de Pizarnik. Ya después, que fue la última clase, le propuse que habláramos de comida porque pues por lo menos jamás había pensado como la comida desde la filosofía, entonces pues me pareció como extraño, interesante hacerlo. Ok, ok, ok. Me hiciste pensar ¿te acuerdas de Andrés, Dani? Andrés es un chef, Andrés Santos. Es un Sí, sí, chef, sí. hace unas cosas deliciosas y lo relaciona con la filosofía. Entonces esa sería, por ejemplo, él sería una persona para que los pudiera acompañar en un espacio. Andrés es maravilloso, es un ser maravilloso. Entonces ahí para un poco a propósito de esto de la filosofía y la comida. Hay una pregunta que nos dejan en el chat en Facebook, yo me voy a permitir leerla y es algo así. Cuando me vean que estoy haciendo esto, por favor no piensen que me estoy yendo, realmente estoy escuchando, pero entonces estoy pendiente aquí de lo que van poniendo en el chat. No se vayan a sentir, por favor, que Jefferson, preste atención, hermano. No vayan a pensar eso, ¿vale? Dice Diego Pardo, Diego, gracias por estar acá escuchándonos. Diego dice, un saludo a todos, espero que el profe Daniel me llegase a invitar a este tipo de espacios y bueno, felicito el ánimo por divagar, más hoy día cuando la hiperactividad y el consumo de pantallas abarrota el poco tiempo. Se nota que alguna vez han charlado sobre el buen Pascal. Mi pregunta, ¿cómo logran desde el club mediar el pesimismo que a veces despierta lo inquietante de pensar sobre tantos temas? ¿Cómo manejan esto del pesimismo? ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere comenzar? Yo quisiera que comenzara, y voy a ser atrevido, yo quisiera sugerir que comenzara Dani, sobre todo porque en los personajes al Ok. final, Dani, te voy a hacer una confesión, yo en los personajes al final cambié uno por otro y lo hice, después cuando lleguemos a las imágenes te confieso por qué lo hice, pero yo había puesto a Kierkegaard en uno de los Ah, ok. personajes ¿sí? Pero ya cuando lleguemos a los personajes te cuento por qué lo cambié. Pero quisiera un poco Ok. que comenzara esto a propósito de Kierkegaard. ¿Cómo lidian con el pesimismo de toda esta información? De inquietarse por todos estos, o de cuestionar todos estos fenómenos sociales que nos rodean. En varias de las sesiones, digamos que se llega al pensamiento o al descubrimiento de que muchas cosas de las que están a nuestro alrededor son problemáticas, nocivas, que algunas conducen precisamente, digamos, como al sufrimiento, a una serie de pensamientos que son dañinos y a veces esas situaciones llevan a pensar que hacer filosofía, por ejemplo, llenarse la cabeza de problemas y que el pensar solamente acarrea como más carga sobre nosotros. Eh, Hay una frase a mí que me parece muy bonita, no recuerdo el autor, y dice que si el pensamiento solo acarreara tristezas, entonces el ser humano no lo tendría, porque el pensamiento es precisamente herramienta y el pensamiento es la posibilidad de trascender y de alguna forma lograr encontrar luz donde a veces pareciera no haberla. Entonces, si Okay. bien las sesiones de filosofía tienden a veces y filosofía en general, ahorita cuando tú mencionabas que saliendo de la universidad o en la universidad uno a veces como que salía de clases con un poco de preguntas,
yo no sé, Jeffer, si te pasó algo que a mí me pasaba en la universidad y que yo lo he charlado con los estudiantes porque también les ha pasado a ellos, y es que uno sale de ciertas sesiones con ganas de sentarse y quedarse callado por un buen tiempo. Sí, así es, El sí. hecho de como contemplar en silencio lo que sucede. Y se puede ver desde el lado malo y creer que eso es pesimismo y que pues traer esta serie de pensamientos o de problemáticas a la conciencia solamente va a llevar a lugares oscuros, pero no es así. O sea, estoy convencido de que si hay algo que tenga el pensamiento de valioso es la posibilidad de darnos luz. Ok, ok. ¿Y cómo lo ven ustedes, eh, Angelo y Oriana? ¿Ha surgido pesimismo? Y si ha surgido, ¿cómo lo manejan? ¿O cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Pues como tal, a veces en las clases se tocan temas que pues a veces uno queda sorprendido y pues despierta como ese pesimismo, pero a veces le metemos como buen ánimo y un par de chistes ahí bien extraños y logramos como llegar, como formar que eso sea un ambiente pesado a un ambiente más divertido, más calmado. Tal vez como llevarlo de una manera más relajada y pues que si alguno tenía dudas se respondían como para no dejar como ninguna, ningún pensamiento diferente o como tal para resolver un espacio en blanco que se tenga a alguien y pues casi siempre lo sobrellevamos así. Casi pues todas las clases como nunca se siente ese ambiente pesado ni nada, sino que Ok. muchos comentarios y la clase se pasa de una manera divertida. Hay un chiste a propósito de eso, Angelo. ¿Qué decían los ciudadanos en Grecia cuando venían venir a Sócrates? ¿Sí sabes? ¿No lo has escuchado? Es un chiste No. malísimo, pero decía, ¡huyan! Qué malo el chiste, no. Ya. Cortemos y continuemos. Oriana, Oriana, sí, eso soy malo para contar chistes. Mejor hago silencio y le doy la palabra a Oriana. No, está Oriana, bien, ¿tú cómo pesimismo o qué? O si hay pesimismo, ¿cómo lo manejan? Ok, pues yo creo que hay algunas clases pues que, no sé, o sea, en absolutamente de todas las clases, sea de lo que sea, yo salgo muy pensativa, porque siento que para mí esas 2 horas son extremadamente poco y es como un golpe así, que da fuerte y que dura muy poco. O sea, en el Ok, momento en el que sea, pero pues en mí dura muchísimo más. Pero siento que, o sea, hay cosas que son, no sé si bonitas, pero sí son un poco más agradables de pensar a profundidad, pero hay otras que no tanto. Y pues que sí comienzan como a sentirse feo como en el corazón. Pero siento que es algo que se tiene que asumir y pues seguir como allí excavando como en eso que se está pensando y pues yo lo sobrellevo como de esa manera, quizás no como evitando pensar en eso, ujú, sino como seguir excavando, porque pues después de todo siento que ese es el fin, o sea, como seguir excavando incluso aunque uno pueda ok. encontrar cosas pues que no le gusten mucho, en especial cuando atentan con algo que uno pues tenía pensado hace ya mucho tiempo y pues que de algún modo pues pueden llegar a hacer daño en ese momento cuando uno las piensa mucho. Ok, ok. Respecto a esa pregunta que hacían en el chat, que la compartíamos, eh, yo no sé si, ¿cómo lo ves tú, Dani? Stanislao Zuleta da luces a propósito de estas preguntas del pesimismo. Es que, no sé, a mí me sucede que cuando uno lee a Stanislao, uno siente, él tiene una escritura que te pone abajo porque te cuestiona sobre el estado, sobre el funcionamiento del estado de las cosas, pero al mismo tiempo te alienta, ¿sí? Es como lo percibo. Eh, Creo que Stanislao Zuleta ha estado muy cercano al club por cosas que me has contado, que me han venido contando. ¿Cuál es el papel de un pensador como Stanislao Zuleta, que es colombiano, en sus procesos de enseñanza-aprendizaje al interior del club? Porque si bien es cierto, no lo digo porque, no, a cada rato leemos a Stanislao Zuleta, no.
no se necesita leer un autor para poner en la práctica sugerencias de un autor, ¿sí? Y él sí que tenía sugerencias. Entonces, eso, ¿cuál es el papel de este pensador colombiano en sus procesos al interior del club? Eh, y bueno, aquí yo abro una puerta y es, ¿el club les permite discutir temas políticos? Daniel. Ok, bueno, primero el papel de Estanislao. Cuando empecé a realizar en medio del estallido social estas sesiones con los estudiantes, carecía como de fundamentos teóricos para saber o llamarlo de cierta forma a las prácticas que se estaban realizando. Y descubrí que Estanislao Zuleta pues sí habla de algo que se llama la pedagogía crítica. Es bien curioso lo que sucede con Estanislao Zuleta, porque Estanislao Zuleta deja el colegio porque no le dejaba tiempo para estudiar. Y eso es una frase que ya es de por sí irónica. Y el reclamo que él hace es precisamente que a veces la educación como se maneja en muchas instituciones o en el país, tiende a ser es reproductora de información y como una máquina engrasante del sistema capital. ¿Sí? Básicamente lo que se genera son buenos obreros que poco cuestionen las condiciones que están a su alrededor. Y ahí es donde el papel de la filosofía pues, tiene una validez en poder generar ciudadanos competentes y calificados para preguntar, para reflexionar y para juzgar las cosas que suceden a su alrededor. En esa medida, si bien no hay una agenda política, quiere decir, o sea, hoy el ejercicio de hoy no va a ser hablar sobre la presidencia, sobre izquierda, sobre derecha, sí hemos llegado en varias ocasiones a cuestionar problemas culturales que se dan a nuestro alrededor y que son graves, o sea, cuestiones que nos atañen, y quizás ahí es donde más resuena Estanislao Zuleta. Quizás el texto más famoso de él es el elogio de la dificultad, donde uno siente que entiende el texto, es precisamente porque él es colombiano en una Colombia que estaba repleta por el narcotráfico, con todas las problemáticas aliadas al gobierno, con las FARC, con el ELN, con los paramilitares, con todos los problemas que hasta este momento no hemos logrado limpiar. Y él aparece con un texto a decir, mire, la dificultad no es lo malo es creer que es lo único que existe. Entonces, digamos que por eso ha venido siendo crucial en el proceso de nosotros. Ok. Oriana, se discuten temas que no quiero ser incisivo porque tenga una intención detrás, sino lo pregunto es porque, bueno, voy a formularlo en estos términos porque es un voz a voz que uno que a uno le hace ruido, ¿sí? Uno escucha frecuentemente afirmaciones tales como, por ejemplo, vamos a liberar a los estudiantes de estos profesores que, y hay una palabra que utilizan que en este momento se me escapa, vamos a liberarlos del dogmatismo del docente, no es esta la palabra, pero hay una palabra muy puntual con la que señalan las cátedras, sobre todo de sociales, la señalan un poco ay no, se me fue la palabra. No sé si de pronto ustedes saben. Esa es la palabra. Sí, uno escucha frecuentemente que dicen, he escuchado padres de familia que dicen, este colegio es chévere porque allá no los adoctrinan. Entonces uno dice, bueno, ¿qué entiende por adoctrinar? ¿Sí? Si usted está entendiendo por adoctrinar una reflexión crítica respecto a dogmas establecidos, respecto a valores culturales, respecto a lo que hace un momento Oriana decía de, vamos a cuestionarnos sobre dónde estamos montando la vida y vamos a hacer una reflexión personal, como tal vez lo sugería Sócrates en su momento, ¿sí? Bueno, listo, vamos en contra del adoctrinamiento, vamos a favor del pensamiento libre. Pero si adoctrinar es que le cuenten a usted las cosas como han venido ocurriendo, las desigualdades históricas, la equidad que es el apellido que acompaña a Colombia por años, ¿sí? Si adoctrinar es que usted no sepa que existen barrios en las periferias que no tienen lo que muchos de nosotros sí tenemos respecto a servicios de salud, etcétera, ¿sí? Si eso es adoctrina, espera un momento porque me está generando ruido esta idea que tienes del adoctrinamiento, ¿sí? Y que quieras entonces disfrazarla como
no sé, como eso no es real, eso no es verdad, ¿sí? Y por eso los adoctrinan. No se dejen adoctrinar, diría el que iría como en contra de esto. Entonces, por eso mi pregunta, hablan de temas políticos, y político no solo me refiero a lo que pasa en el Congreso, Senado, etcétera, sino político me refiero a las relaciones y a las interacciones diarias entre seres humanos, a la convivencia, si se quiere. ¿Hablan de temas políticos, Oriana, en el club? Bueno, pues yo creo que sí, o sea, como constantemente, pero en específico una clase que tuvimos, a la cual yo no asistí, pero pues sí pude como escuchar el audio, la grabación de la clase que fue sobre el feminismo. Ok, Entonces, ok. considero que no es, no sé, siento que no hay como una doctrina, o por lo menos yo no la sentí así, y es que, o sea, como tú lo dices, las cosas que han venido sucediendo se cuentan como pues han venido sucediendo, ¿sí? Entonces no creo que haya como, o por lo menos pues del profesor que es pues de quien todo el mundo eh, escucha realmente con mucha atención, no creo que haya como una especie de adoctrinamiento. Y más bien yo escuchaba, más bien que en la grabación, que el profesor le decía como a un estudiante que decía cosas un poco extrañas sobre las Sí, mujeres, él comenzaba a decirle como, no, pues siga hablando, dígalo, y así. Entonces yo siento que, o sea, como que en ese espacio se permiten opiniones de todo tipo y siento que eso es muy valioso ujú, porque uno puede como seguir fomentando su opinión sin dejar de conocer que otras personas pues opinan distinto, ¿sí? Incluso si, ok. pues digamos, atentan sobre lo que uno piensa realmente, incluso incluso si uno piensa que lo que el otro piensa es muy malo, siento que es valioso como escucharlo de todas maneras, e incluso también a las personas que piensan como yo, si me hago entender, entonces creo que es como, o sea, lo que te decía, todos somos muy distintos, todos pensamos demasiado distintos, entonces no hay una clase en donde todos estemos de acuerdo con algo, sino que todos somos muy distintos, y sin embargo creo que, no sé, no se da como, o sea, se da como un choque de ideas, pero es raro porque seguimos ahí, no sé si me hago entender, es como que fluye incluso con choques de ideas que a veces se dan eh, continuamente, ¿sí? Ok, 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 ok. Y en tu caso, Ángelo, Pues yo pienso igual porque realmente es bonito estar en las clases y ver cómo se miran distintos puntos de vista. Realmente no es una clase como para venirse a sentar a escuchar cierta historia y por qué sucede así, o cierta opinión y por qué es eso y solo eso. Entonces, en las clases pues muchos participan y pues para muchos puede que la opinión no sea válida o puede que sí. Entonces son los diferentes puntos de vista que da cada estudiante, haciendo que pues la clase se centre más como en poder mirar cada persona lo que piensa. Una clase en la cual pues no sea escuchar la misma información de siempre. ok, ok. Ok. Emanuel, ¿qué nos está Eh, escuchando? Emanuel Martínez. Ah, perdóname, Dani, lo siento, dale. digamos que siento que debe haber cierta preocupación por, si bien se brinda toda la información con respecto a un tema, ser cuidadoso con el hecho de dejar que cada persona también forme su propia idea de las cosas. Eh, Ok, porque creo que imposibilitar el pensamiento del otro puede ser de las cosas más nocivas que se hagan en un aula. ¿Sí? Si bien el recuento de la historia debe ser totalmente certero, cercenar la posibilidad de que el otro pues tenga su propio pensamiento, pues sería nocivo. Y creo que es como de los últimos intereses o de las últimas cosas que espero que terminara sucediendo en el club. ok, ok, ok. Emanuel, les decía que Emanuel Martínez nos está escuchando. Gracias, Emanuel, por estar en el espacio. Dice buenas noches para todos y todas. Espero que se encuentren bien. Este espacio me parece muy lindo y beneficioso, por tanto, me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Creen que este espacio del club ha cambiado sus vidas? ¿Les ha dado una nueva forma de entender la realidad de lo cotidiano? Gracias, un abrazo para los participantes, un abrazo también para ti, Emanuel. ¿Ha cambiado esto del club?
ha cambiado sus vidas, les ha dado una nueva forma de entender la realidad de lo cotidiano. Arranquemos por Angelo. ¿Ha cambiado tu vida, Angelo? Yo creo que una de las cosas más bonitas del club es como tal poder salir de la clase y tomar la clase en la vida de uno mismo. Tomar las cosas que se dijeron sobre alguien o cómo esa persona pensaba sobre aquel cosa y tomarlas en la vida de uno. Decir, tal vez esto está mal en mí, tal vez deba pensar de diferente manera. Ok. Entonces es muy bonito ver cómo a veces también, como decían, uno sale de la clase pensando sobre todo esto y cómo uno se llena de varios pensamientos los cuales hacen que en en las clases se cambien como diferentes pensamientos y pues pensamientos los cuales no son forzados, que cada uno toma en su vida y cada uno toma la charla que se dio en la clase como en su vida personal. Ok, Oriana, en tu caso, ¿ha cambiado la filosofía en algo tu vida? No, pues como yo te decía, o sea, fue como demasiado genial para mí, pues que por fin se diera un espacio de esos, como genuinamente se sintió muy chévere y fue como algo completamente nuevo para mí. Y pues sí, o sea, en absolutamente todo. En especial porque siento que hay cosas que, por ejemplo, en el club, o sea, hay cosas que jamás hubiera pensado, Sí. probablemente si no se hubieran dado en el club, y son cosas en verdad muy importantes que ahorita pienso y que me han llevado a cosas enormes dentro de mi cabeza, ¿sí? Entonces sí, o sea, por supuesto que sí, principalmente siento que el club me abrió los ojos como a ver que la filosofía está en absolutamente cualquier cosa que uno pueda pensar, como que uno pueda dedicarse a pensar. O sea, realmente siento que antes la filosofía para mí estaba como en aquellas áreas específicas, un poco más académicas, pero no. O sea, la filosofía está como en cualquier cosa y pues eso fue como un boom que hubo como en mi mente. Entonces, como al club de de filosofía. Dani, ¿la filosofía te ha cambiado la vida? No te voy a preguntar por qué Eh, estudiaste filosofía, pero sí sí, no. porque la- Eh, yo alguna vez le mencionaba a alguien, y creo que es una experiencia de varios de los que estudiamos esa carrera, que de las primeras clases, o sea, de la primera clase, de la primera noche que tuve clases, salí convencido de que eso era lo que yo quería estudiar, eh, pero fue una sensación extraña. O sea, creo que si hay un antes y un después. ¿En qué he cambiado? ¿En qué no haya cambiado? Pues es difícil determinarlo. Y ya en el ejercicio del club he pensado muchas cosas y, por ejemplo, una de las más bonitas es sobre la amistad. A mí me suele parecer muy curioso algo, y es que en los colegios se acostumbra a decir que los profesores no deben ser estudiantes, no deben ser amigos de los estudiantes. Y Ujú. la respuesta que siempre me hago en mi cabeza es: ¿qué concepto tan horrible deben tener de amigo que no pueden ser precisamente uno de los estudiantes? ¿Sí? Sí, Y sí. el club me ha facilitado la posibilidad de entender que se piensa mejor entre amigos. Creo que A es mí me como de lo gustaría, que más me ha transformado. teniendo en cuenta eso que tú dices, dejar la pregunta para el chat, para que aquellas personas que nos están escuchando puedan dejar en el chat. ¿Ustedes qué piensan de esa consideración de, es que los profesores no pueden ser amigos de los estudiantes? Pues teniendo en cuenta también ese precedente, ¿no? ¿Qué idea tienen de la amistad? Porque cuando uno piensa en la amistad, yo pienso que una de las formas más bellas del aprendizaje es justamente cuando se aprende entre amigos. Sobre todo porque la amistad es un poner en el horizonte a las personas. Es decir, no es vernos de forma vertical, sino es vernos en el horizonte, ¿sí? O si se quiere, en términos ya más técnicos, es democratizar la enseñanza. ¿Sí? Detrás de esta intención de democratizar la enseñanza está el valor de la amistad, que es bien importante,
sobre todo para la construcción de sociedades, para el fortalecimiento de relaciones y para la construcción de sociedades que sepan convivir. ¿Sí? La amistad es fundamental y es un concepto fundamental no solamente en la filosofía. La sociología ha hecho trabajos sobre la amistad, la antropología se ha pensado esta cuestión de la amistad, la psicología sí que ha hablado de la amistad. Entonces, no, creo que se toca como muy, pero lo dejo ahí en el chat. ¿Ustedes qué piensan de esa afirmación de los profesores no deben ser amigos de los estudiantes? Cierro y sigo con lo siguiente. ¿Ustedes creen que la filosofía promueve la organización colectiva a propósito de la amistad? ¿Ustedes creen que la filosofía promueve la organización colectiva, la organización de personas, la cercanía entre personas, promueve la comunidad? ¿Cómo lo ven ustedes respecto a esta pregunta? Pues, dale, Ángelo, por favor. Acerca de esto, pues yo creo que es una de las cosas más bonitas y se puede evidenciar pues en el mismo club, como también muchos llegamos a pensar lo mismo o a discutir del mismo tema, como llegábamos como a esa interacción, la cual pues todos pensamos de un mismo tema o hablamos de un mismo tema. Y también pues esto puede ayudar también en lo cotidiano. La filosofía pues yo pienso que es una también forma de poder expresar y expresarte con otras personas, en el hecho de poder entablar como una conversación más amena. Entonces es como algo muy... Siento que sí pasa, que pasa y normalmente pues no se necesita la filosofía para pues llegar a esta organización colectiva, pero también con la filosofía logramos como una organización colectiva sobre lo que nos interesa, sobre como tal temas que podemos llegar a tocar en filosofía. Ok, Oriana, ¿ayuda la filosofía a la organización colectiva? Pues yo creo que, pues, completamente sí. Considero que, o sea, por ejemplo, en el caso del club de filosofía, siento que, o sea, a pesar de que todos pensemos como tan distinto y en sí seamos tan diferentes y tengamos personalidades diferentes y maneras de sobrellevar las cosas, las problemáticas, los encuentros, etcétera, siento que hay un punto en donde cuando compartimos como colectivamente nuestras ideas, los pensamientos, y cuando pues, digamos, tenemos un texto de base, un profesor de base, pues que nos está comentando como, digamos, no sé, por ejemplo, la verdad en los hechos y así, siento que la contribución de todos nace porque hay como una acción filosófica, no sé si me hago entender, o sea, sí, es como que el hecho de que se dé la filosofía permite pensar las cosas como desde muchísimos puntos de vista y eso es muy chévere porque siento que en esos puntos de vista se puede llegar a como un centro en donde podamos, digamos, gestionar las cosas de la mejor manera, ¿sí? En donde pues se genera la organización colectiva. Entonces, considero que sí. Ok, Dani, ¿tú cómo lo ves? ¿Ayuda la filosofía a la organización colectiva? Creo que o sea, digamos que así es de la fórmula más clásica, yo sí veo la filosofía como medicina y medicina para muchos males. Y hay algunos de esos males que aquejan al individuo y otros aquejan a las colectividades y creo que la filosofía tiene el papel de medicina, de arma, de contra, de posibilidad de girar el orden de las cosas. Digamos que la ensoñación así un poco ya idílica de no, en el aula de clase se cambia el país, en los términos más radicales, no lo creo, pero de que la filosofía siembra luchas, sí estoy convencido. Quiere decir, si uno sale de ciertas clases dispuesto a pensar ciertas ideas y a debatirlas con los demás. Y eso es un eco que tarde o temprano, de alguna forma, va teniendo un impacto gigantesco.
Ok, ok. Me hiciste pensar en Don Jairo, afuera de la universidad, tomando agua de aromática y debatiendo con fuerza, porque eso era lo que sabíamos hacer. Ya las personas pasaban y decían, estos son de filosofía. Era un espacio lindo, tanto que uno regresa a la universidad hoy en día y uno lo primero que se pregunta es dónde está Don Jairo y uno lo primero que hace es buscar quién está cerca de Don Jairo, ¿no? Era una actividad necesaria, era catarsis, ese espacio después de clase. Eh, bueno, aquí voy a formular una pregunta que tiene un poco que ver con el trabajo que hace el laboratorio y quisiera ver si de alguna forma se relaciona con el trabajo que ustedes hacen al interior del club y es este ejercicio de divulgación. El laboratorio, en términos comerciales, es como para hacerme entender, presta muchos servicios, ¿sí? Pero este servicio es visto no como una, no quiero que vean el servicio como de algo que yo uso y desuso según mis intereses, sino más bien es un servicio un poco más, si se quiere, judío, ¿sí? Va por ahí, como de estas primeras comunidades judías o primeras comunidades cristianas en donde el servicio era una vaina para la comunidad y era de todo para todos, ¿sí? Quiero que vean el servicio como de esa manera y no como ese servicio de instrumentalizado al que estamos pues acostumbrados hoy un poco con este mundo que consume bastante y que consume mucho. Entonces, dentro de esa variedad de servicios, uno tiene que ver justamente con este ejercicio de divulgación. ¿Sí? Es decir, es decirle a las personas, mire, hay un mundo de personas que está haciendo un mundo de cosas. Lo que pasa es que estamos como muy lejitos, estamos como suelticos, a veces como que percibo que trabajamos como islas aparte y nos cuesta un poco ver qué está haciendo él, qué está haciendo ella y mirar cómo vinculamos todo esto para que sea una gran isla o un gran continente, si se quiere y me permite la analogía, y no islas suelticas, ¿sí? Uno de esos es la divulgación. ¿Ustedes creen qué entienden ustedes primero por divulgación filosófica, por supuesto? Y lo segundo es, ¿podríamos pensar que el club es un espacio para la divulgación filosófica? Yo quisiera que aquí arrancara el profe Dani. A ver, no sé cómo ves esto de qué es esto de divulgación filosófica, qué entienden por divulgación filosófica y si el club es un espacio para la divulgación filosófica. Yo estoy convencido de pues, que es un espacio de divulgación filosófica partiendo de las formas en las que entiendo esa divulgación. Okay. Entiendo divulgación en el sentido así más académico en cuanto a autores, conceptos, abstracciones que se hacen. Obviamente se divulga ese tipo de contenidos, pero también en cuanto a preocupaciones, inquietudes y reflexiones. Yo en algún momento hablaba con los chicos sobre que una de las cosas bonitas del club era darse cuenta que uno no estaba solo en las cosas que había pensado. Y es realmente gratificante saber que las preguntas que uno se hace y algunas de las cosas que más le atraviesan día a día el corazón, hay alguien más que de pronto las ha pensado y lo ha hecho de mejor forma. Y en la medida en que lo ha hecho de mejor forma, uno puede tomarse de ahí para empezar a construir algo por cuenta propia. El profe Manuel vive diciendo que hacer filosofía es pensar en hombros de gigantes y sí que pienso en ello y en esa medida creo que el objetivo del club también es salir a veces sintiendo que se tienen más herramientas para poder pensar aquello que a uno le preocupa genuinamente. Ok, ¿y cómo lo ven ustedes, Angelo y Oriana? Angelo y Oriana, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué es esto de divulgación filosófica para ustedes? ¿Es la primera vez que escuchan el término? ¿Qué les, qué les suscita la pregunta? Pues como tal vez poder llegar a un espacio donde tú puedas dar tu propia opinión, un método de divulgación es un espacio en el cual también pues nos podemos llenar de varia información, de varios puntos de vista, o uno también como persona puede dar su punto de vista. Entonces, y también pues lo que decía el profe, que es como siempre cuando tocamos un tema, es como ver que alguien ya lo hizo y de una mejor manera. Entonces,
es como estar apoyados de otro tipo de información y también uno también poder dar su punto de vista como para que los demás también lo escuchen a uno, sin también como uno ser juzgado, porque muchas veces en un aula, eh, ya sea un amigo o un compañero, pues uno se siente como más juzgado y uno tiende como a no dar su opinión por como miedo o sí, como Ok, por miedo a que uno sea juzgado de alguna manera. ok, ok. Y Oriana, ¿qué entiendes tú por divulgación y el espacio del club es un espacio para la divulgación? Bueno, pues yo considero que pues sí es una divulgación filosófica, porque pues digamos, por ejemplo, el hecho de que pues estemos como pensando quizás cosas que hemos pensado o no sobre temas en específico y que lo hagamos como que, digamos, entre todos, siento que da muchos frutos como para cada uno, o sea, siento que lo más genial de todo es que uno como que aprende cosas que otras personas han pensado de una manera mejor, pero uno puede pensar eso desde su propia vida y desde sus propias experiencias y desde lo que uno ha ido como construyendo. Entonces, considero que eso es como un poco más enriquecedor porque de algún modo cambia completamente, no sé si me va a entender, o sea, no sé, supongamos que cierto filósofo hablaba sobre un tema en específico, y entonces nosotros nos tomamos como el tiempo de pensar sobre eso, pero desde nuestro propio contexto, y siento que ahí como que ya hay una divulgación porque además de pues de conocer lo que tiene para decir ese filósofo o esa filósofa, es interesante porque uno puede como pensarlo lo mismo desde los principios de ese filósofo, pero con la vida de uno y uno puede como sacar más ramas como de un mismo pensamiento. Ok, ok. Porque esta pregunta la hacemos porque nos permite un poco reflexionar sobre el ejercicio de divulgar, ¿sí? Para nosotros en el laboratorio, les cuento así a manera de chisme y a grandes rasgos, el divulgador es una especie de cuentero, pero no quiero que vean la palabra, a veces se ve al cuentero de una forma peyorativa e incluso indigna, ¿no? Le pasa lo que le pasa de pronto al payaso, ¿no? Quien oficia de payaso, ¿eres tú payaso? Cuando ser payaso es una labor importantísima, lo mismo que la labor de ser el cuentero. Y cuando uno piensa, o cuando por lo menos en el laboratorio pensamos en el divulgador, pensamos en eso, en un cuentero que reflexiona mucho sobre las formas sin cambiar el fondo. Me explico. A veces se piensa que el divulgador carece de, de disciplina en cuanto a manejos de autores, ¿no? Entonces, este es eh, le falta profundidad, dirían, pero no. Lo que busca el divulgador es, en cuanto a la forma, mirar de qué manera construir puentes para llegar a lugares donde la filosofía no llega porque o se institucionalizó, o porque es universitaria, o porque solamente se propone desde la escuela. Pero es que hay lugares a donde la escuela y la universidad no llega, y entonces, ¿qué hacemos cuando llegamos allí? Decimos, no, ustedes no pueden participar de este espacio porque este espacio es para unos, los elegidos, o construimos puentes. Y la cuentería aquí sí que ayuda, ¿sí? Ayuda montones. Por eso hacía un poco la pregunta. Dani, creo que estás pidiendo la palabra, ¿sí? Sí, y va a eso, y hay como una especie de agradecimiento, digamos, por este espacio, pero sobre todo por otro, Jeffer, que en algún momento yo les he mencionado a las personas del club, y es que si hay algo que tengo la suerte de que ellos asisten al club de manera voluntaria porque en las primeras clases del año de alguna forma se engancharon con lo que estaba sucediendo en las materias ahí sí, en las asignaturas. Y en Ok, algún momento yo les contaba la experiencia de haber aprendido a dictar clases así trabajando con su merced en sembradores, ¿sí? En ok, la ok. posibilidad de no dictar clase de una forma de pronto un poco así
saquen el cuaderno, hagan esto, sino generalmente un ejercicio de narración. Yo llego a contar chistes, yo llego a contar muchas Epa. veces historias, y en esa medida es que este ejercicio ha tenido como acogida tanto por los estudiantes como por las otras personas que a veces se terminan integrando. Y es algo que es contagioso. Ahí la divulgación es donde más siento que tiene sentido, porque no es algo de solamente escuchar y ya, sino que en medio de las clases, por ejemplo, Oriana y Ángelo, botan sus Ok. apuntes, cuentan chistes, empiezan a generar unos diálogos que toman a la filosofía como centro, sin por eso hacer una cara como demasiado seria y académica, sino entendiendo que se relaciona al resto de ejercicios que tenemos. Hace un momento yo contaba un chiste malísimo y Oriana sonrió, ¿sí? Y sonrió porque tal vez uno piensa, rayos, porque dicen que huyan cuando Sócrates viene, ¿no? Así como tal vez hay personas que sonríen porque entienden el chiste, no podemos cruzarnos con Sócrates por la calle. Hay otras personas que al no entenderlo preguntan y por qué gritaban que huyan y ¡pum! Ahí está la puerta abierta para conversar, ¿por qué no? ¿Cierto? Para dialogar. Así sea, pues a partir de un chiste muy malo, pero prometo mejorar en los chistes. Hay alguien, Julián Camilo. Hola, Julián, gracias por estar acá. Dice, hola a todos, soy estudiante del IPECUM. En cuanto al tema, me gustaría preguntar cómo nosotros los estudiantes, a través de nuestro propio criterio, podemos explorar diferentes perspectivas o cuestionar nuestras creencias en la sociedad basándonos en la filosofía. ¿Quién quiere agarrar? Porque hay otra pregunta que nos deja Julián y nos quedan dos. Después de Julián Pérez, nos quedan dos preguntas. Una, la que sacamos del baúl divergente, la pregunta sorpresa, y una que tiene que ver un poco con reaccionar con unas imágenes que les voy a mostrar un poco mirando ustedes qué piensan a propósito de estas imágenes. Y acabamos pues el espacio. Tenemos 15 minutos. El espacio estaba pensado para 1 hora y 30. Nos quedan todavía un poquito menos de 15 minuticos, pero podemos abordar estas preguntas que nos están proponiendo. ¿Cómo desde el estudiantado, a través de sus propios criterios, pregunta Julián, podemos explorar diferentes perspectivas o cuestionar nuestras creencias en la sociedad basándonos en la filosofía? No sé quién quiera abordarla, mientras que yo voy revisando aquí la de Julián para que Julián no se nos vaya a ir sin que compartamos la pregunta. Yo creo que lo bueno, yo creo que lo bueno sería como empezar a mirar varios puntos de vista desde otras personas, porque yo creo que lo mejor es tener las herramientas para poder nosotros como estudiantes mirar qué persona ya pensó sobre diferente perspectiva que nosotros tenemos. Nos podemos guiar por varios escritores, los cuales, digamos, Marco Aurelio, que pues tiene su libro de meditaciones, los cuales explica varios temas de cómo a veces es un camino de llegar a la felicidad. Entonces es algo muy bonito en lo cual uno puede llegar a basarse y puede llegar como a cuestionarse sobre ciertas acciones o creencias, ya sea de nosotros mismos o en la misma sociedad. Ok, gracias, Ángelo y Oriana. ¿Por dónde arrancar? Bueno, yo considero que Ay, Oriana, perdóname. Antes de que respondas, ten cuidado porque te están escuchando adultos. Ah, no, mentira. Lo digo es porque la pregunta, yo no sé si les ha pasado que los adultos a veces escuchan que uno está como cuestionando los valores que les han enseñado a uno y uno dice, sáquemelo de ese colegio, me lo están enseñando mal. Por eso decía que nos están escuchando. Era otro chiste malo. Perdón, lo siento por interrumpirte, Oriana. bueno, pues yo siento que uno tiene que comenzar, o sea, para cuestionarse, uno tiene que, bueno, yo, o sea, en mi caso, sí, el caso es que uno, o sea, uno tiene que comenzar, digamos, a observar lo que uno quiere, por ejemplo, digamos, comenzar a pensar más sobre eso. Como lo mencionaba Angelo, yo creo que uno puede basarse como en autores, en textos, en documentos, en libros, en las cosas que dicen los profesores y demás, pero siento que uno tiene que tener una alta gama amplia como de eso, ¿sí? O sea, por ejemplo, no basarse en todo eso mucho, o sea,
no comer cuento al 100% como de lo que dice un profesor, a lo que dice un autor, a lo que dicen los amigos, ¿sí me va a entender? O sea, más bien como precisamente cuestionarse todo eso. A veces yo siento que, por lo menos a mí, no sé, a uno como que lo ven como aburrido o como que el agua fiestas por estarse cuestionando cosas que la gente hace normalmente, pero siento que es ahí cuando uno comienza a cuestionarse esas cosas que uno tiene cerca de uno. O sea, por ejemplo, las cosas que, no sé, que hace la familia, las cosas que uno hace, las cosas que hacen los amigos. Siento que desde ese momento uno puede comenzar a pensar muchísimo más allá, porque siento que sí, o sea, uno puede comenzar a pensar sobre cosas basados en autores y demás, y pues obviamente eso le amplia a uno la mente mucho, pero siento que es mucho más enriquecedor si uno comienza a pensar sobre las cosas, desde las cosas cotidianas que uno tiene alrededor, pues de uno mismo, y pues digamos, no sé, aceptar el hecho de que a veces uno no tiene la razón en todo el tiempo, no sé, incluso hay momentos en donde cuando uno se comienza a cuestionar cosas, hay cosas que no le gustan y que las encuentra erróneas, las encuentra graves dentro de la familia, dentro de los amigos, pero siento que son cosas pues que se tienen que se me fue la palabra, no Quiero estarte aceptar, encontrando con la mía. no me acuerdo, asumir que uno Ok, tiene que, ok. pues para volver más enriquecedor como el pensamiento, no, principalmente es eso, lo que pues decía Ángelo, como variarse de muchos pensamientos, muchos ideales, y sobre todo como intentar realmente escuchar como lo que sucede alrededor de uno, las experiencias de las demás personas, las vivencias de las demás personas. Sí, yo creo que es principalmente por ese lado. Ok. Y Dani, ¿por dónde arrancar? Eh, ya que la pregunta es de hecha desde los jóvenes, creo que arranca desde los jóvenes y es el reconocimiento propio, o sea, el reconocimiento de que la edad no es limitante para pensar y que se puede pensar. Muchas veces Ok. creo que la sociedad adulta tiende a negar la posibilidad de pensar a los menores en el sentido de no, usted no está listo para ese pensamiento, es demasiado complejo, eso no es así, ya después lo va a entender. Y quizás hay algunas cosas que sí, porque el flujo de la vida lo demuestra, pero resulta que sí hay un reconocimiento de, venga, yo soy capaz de pensar y de cuestionar esto en serio, no por el hecho de pronto de levantar la voz y ya, pues creo que desde ahí parte todo. Y ahí vendría otra pregunta que sería más como para su merced y para mí, Jeffer, y es cuál es realmente el papel del docente. Si el papel del docente es solamente replicar información, pues probablemente no pueda ayudar. Porque hay otra pregunta adicional y es, ¿cómo yo puedo hacer o obligar a pensar al otro? Y no puedo. Y en esa medida creo que a través del cuento, del chiste, de la literatura, de las cosas bonitas, la labor de uno es incitar a pensar, pero creo que eso es un reto y una decisión muy personal de los jóvenes en este caso. Ok, ok. Julián Pérez, a propósito de la pregunta que hacíamos de ustedes, ¿cómo ven esta vaina de que los alumnos no pueden ser amigos de los maestros? Dice, hola, buena tarde. Creo que en esencia ese prejuicio que se llegó a crear entre la amistad que puede existir entre un estudiante y un amigo se debe al método de estudio de donde nace este prejuicio. Me gustaría hablarlo desde las dos perspectivas que yo alcanzaría a pensar. Uno, los maestros y los estudiantes están en etapas de la vida distintas y su relación profesionalmente no debe ir más allá del aula. Y dos, esta quedó incompleta, Julián, a veces porque son muchos caracteres, Facebook te corta, entonces te invitaría a que dejaras la siguiente parte ahí debajo de tu comentario. No, hasta el momento no ha llegado uno nuevo, entonces para poderla completar, dice dos, tal vez se deba a las posiciones que las personas tienen de la amistad, bien lo decía, y bueno, hay quien me quedó pendiente, Julián, para que por favor no te vayas a ir sin dejarnos esa parte que nos faltó. Mientras que Julián va poniendo esa parte que nos faltó, les propongo entonces que pasemos a la última pregunta, que es la pregunta sacada del baúl divergente. Este programa se llama Voces Divergentes, no por la película, sino porque creemos que hay personas que están haciendo vainas chéveres, vainas novedosas. Un poco con la intención de esto que les decía hace un instante, de tratar de mirar cómo hacemos para que estas islas que a veces están como muy suelticas
tengas más cercanía, ¿sí? El calor humano no hace daño, decía por ahí un amigo. Entonces, mirar cómo acercarnos. La pregunta sorpresa para los tres, aquí yo estoy en este espacio de diálogo, estamos pensándonos, estamos reflexionando, estamos compartiendo afectos, el cuerpo sí que dice cosas, ¿no? A mí me encanta, o por lo menos siempre me ha gustado que cada vez que hablo yo miro para arriba, muevo los brazos, muevo las manos, es decir, eso me gusta mucho porque siento mi cuerpo como moviéndose a medida que las palabras me llegan a la cabeza, no sé, yo qué sé. Y el cuerpo también sí que dice cosas, ¿sí? Entonces nos hemos compartido más que palabras e ideas a propósito de las preguntas, nos hemos compartido muchas cosas. La pregunta es, ¿aquí yo estoy hablando o es como lo percibo? Yo estoy hablando con filósofos y con una filósofa, ¿sí? Y a propósito de eso, entonces me gustaría que arrancáramos por Angelo. Angelo, ¿qué tipo de filósofo eres tú? Mm, pues yo creo, A ti los quería ver pensando, mirando nunca para había el techo. pensado, nunca había pensado en eso, la verdad, no. Es como, ¿qué tipo de filósofo es uno? No sé, yo, pues igual creería que pues al fin y al cabo pues no hay como algo que nos defina pues que es, si alguien es filósofo o no, pero mm, me gusta pensar que soy una persona a lo mejor calmada, ¿sabes? Un filósofo ahí como relajado y que me gusta mucho hablarle a la gente de los temas que se tocan mucho en el club de filosofía. Es algo muy bonito como tocarle a la gente también sobre los temas y pues es bonito como esa interacción, no un tipo de filósofo como más pasivo. No, tranquilo, ¿sí? Como decía Daniel hace un momento, de salir y de quedarse en silencio. Y cuando llega el momento de hablar, hablamos, ¿sí? Uno tranquilo. Ok, ese cuál podría ser. Ahí les dejo la tarea para que vayamos pensando quién es ese, ¿no? Porque alguien podría decir, se parece a este, o alguien podría decir, no me parezco a nadie, soy como soy. Oriana, ¿qué tipo de filósofa eres? Yo siento que soy una filósofa, no sé, bastante principiante. Yo siento que, no sé, hay todavía muchas cosas que no sé y pues siento que no sé, soy también una filósofa bastante, no sé, divulgadora con mis amigos. O sea, a veces a mí me gusta, por ejemplo, cuando leo cosas que me gustan o cuando pienso cosas que me gustan, me gusta contárselas como a unas pocas cuantas personas y pues no sé, eso, no sé qué otra característica, yo creo que yo soy una filósofa, bueno, a veces me pasa mucho, no sé, que siento que a veces los pensamientos se sienten muy fuerte como en mi mente y a veces puedo estar hablando normal con alguien y de la nada me quedo así. O sea, siento que cuando pienso muy fuerte y como que me voy de este plano, no sé, es raro. Me pasa mucho con absolutamente todo. Incluso me pasa que a veces estoy leyendo libros y pues yo voy asemejando cosas que voy pensando, no sé, cosas de mi vida, etcétera, con algunos fragmentos. Y me quedo a veces pensando tanto que me doy cuenta que tengo que devolverme porque me quedé pensando en algo por allá. Entonces siento que soy, no sé, algo así, no sé, es raro. Ok, Dani, ¿qué tipo de filósofo eres? Diga, mano, no tengo ni idea, no me había hecho esa pregunta y estaba bien bonita. Eh, yo creo que soy un filósofo niño chiquito, en la medida en que creo que la mayor motivación para intentar aprender cosas es una curiosidad ahí, con esta vaina de ser chiquito, de verdad abrir los ojos, me pucha, y no entender muchas cosas de las que suceden alrededor de uno, y sobre todo de historias, ¿no? O sea, si hay algo que por lo menos me pasaba a mí era inventarme como mil vainas en mi cabecita
a toda hora, y creo que eso es lo que me ha vivido acompañando, y en medio de todo, yo me acuerdo que su merced hablaba cuando trabajamos juntos de la importancia de tomarse las cosas como un juego, pero un juego en serio, de los juegos de niños pequeños. Y creo que la sensación del aprendizaje para mí se parece a eso, a intentar ser niño de la forma más seria posible. Ok. Completando el comentario que nos dejaba Julián. Julián, gracias. Como decía el maestro Daniel, pero este prejuicio nace de la necesidad de evitar tal vez un mal consejo o alguna mala intención del docente con el estudiante. Dice él, fui estudiante de Daniel y me siento afortunado de encontrarlo, pero siento que así como fui afortunado con él, también hubo otros maestros que no tenían las mejores intenciones o no sabían hacerlo. Sí, ahí creo que regresamos un poco a eh, qué es lo que pensamos cuando hablamos de amistad, ¿sí? Y qué intereses hay detrás de quien se afirma amigo, ¿sí? O quien se enuncia como amigo. Uf, carambas. La amistad. Ok. Gracias, Julián. Y te dejan por aquí también otro mensaje. Johan Parra dice, hola, buenas noches. Con respecto a su pregunta, profe Emanuel, si estos espacios nos pueden cambiar la vida, desde mi punto de vista fue un espacio para escuchar de diferentes personas y sus pensamientos. Al finalizar cada sesión de este club era un sentimiento de sobrepensar los temas que vimos. Todo esto desde una experiencia personal, dice él, y ya más abajito dice saludos. Gracias, Johan, por estar aquí con nosotros y por compartir pues este espacio. Bueno, no demoran en sonar los redoblantes, si no suenan es porque estamos teniendo dificultades en el internet. Llegamos a la parte final, que es qué pensamos pues de las imágenes que vamos a ver. Yo en este momento voy a agregar unas diapositivas a la presentación, a esta pantalla, perdón, un poco para que podamos ver unas imágenes, van a ir apareciendo. La primera que va a aparecer, la idea es que ustedes tan pronto la vean, pues digan qué piensan sobre esa imagen pues que acabo de aparecer. No sé, la palabra está ahí dada, ustedes dicen quién quiere primero, quién quiere segundo, quién quiere tercero. Esto es un desorden. ¿Cómo quieren comenzar? ¿Mm? ¿Quién quiere comenzar? ¿Tocan una palabra o se puede una frase o alguna vaina así? Una palabra, una frase, lo que quieran decir, no hay ningún inconveniente. A mí me parece, María José Pizarro, la dificultad de una herencia y de una lucha histórica. Okay. Es bien complejo. Una serie de personajes políticos que en nuestro país fueron sus padres los que empezaron un camino, ya sea bueno, ya sea malo, y el peso que eso significa me parece bien complejo en general. Ok. Oriana, Ángelo, ¿qué piensan cuando ven la imagen? También se vale no decir nada, no se afanen. El silencio también dice cosas, ¿no? No hay problema. Yo simplemente escojo 3 imágenes, eso es lo que hacemos. Nuestro equipo detrás de bambalinas del laboratorio hace este ejercicio. No se afanen. Si quieren decir algo, lo dicen. Si no, dicen next y pasamos a la siguiente imagen. Oriana, dale. Yo creo que no he escuchado muy poco de ella, pero por ahí he visto un par de noticias. Pues, yo creo que es como alguien que quiere llegar a lograr como una meta, ¿sabes? Como un logro que pues ha tomado varios años de esfuerzo. Ok. Y Oriana. Next. Next de una. Va la siguiente. En la siguiente imagen aparece este amigo que ustedes tal vez conozcan. Seguramente lo conocen. Comencemos por quien dijo hace un momento que next. ¿Cómo es el nombre de él? Es que preciso me salen
Ay, Me salió espérame, la pregunta y no alcanzo espérame, a ver. quitamos entonces la pregunta para que se alcance a ver el nombre. Él es Estanislao Zuleta. Ah, ok, ya. Nunca lo había visto en persona. Bueno, pues en una imagen. Ok. Pues, ¿qué tengo para decir? No sé. No, pues me parece bastante, ¿cómo se dice? Eh, Se me fue la palabra. Bueno, sí. Quizás no revolucionario, sino, se me fue la palabra. Bueno, sí, algo parecido. Me parece interesante como la manera, pues, digamos, lo que decía como Stanislao Zuleta acerca, pues, de cómo se debería llevar la educación. Ok. Y pues, sí, o sea, me gustó, por ejemplo, pues, no sé, hablando sobre el club de filosofía, me gustó que, pues, él se siente realmente como parte de el contexto que convivimos como todos, ¿sí? O sea, porque él es colombiano, entonces me parece chévere como leerlo a él, porque siento que de algún modo se siente distinto a como cuando uno lee quizás a un filósofo de Alemania Ok. o de Francia o de lo que sea, sino que él se siente muy cercano, ¿sí? Y pues sí, me parece muy interesante. Tengo un amigo que está leyendo un libro de él que se llama, creo que, bueno, se llama Arte y otra cosa, no recuerdo, pero pues es Ajá. un libro sobre arte y él me está contando como pequeños fragmentos que va leyendo y me parece muy lindo las cosas que dice. Entonces, pues siento que me gustaría leerlo un poco más porque siento que el pensamiento que él tiene es demasiado eh, extraño y me cae muy bien. Pues es chévere. Ay, epa, qué bonita. Mira, 1990, el año de fallecimiento, y que alguien tan joven diga, me cae bien. Oye, para eso es muy lindo, eso me parece muy significativo. Antes de darle la palabra a Angelo, recordarle a las personas que nos están viendo en el chat que ustedes también pueden dejar sus comentarios, por supuesto, en Facebook, ¿no? Aquello que quieran decir de los personajes que estamos viendo, si ustedes quieren decir algo que piensan de estos personajes, han pasado María José Pizarro, senadora del Congreso de la República de Colombia, y Estanislao Zuleta, filósofo eh, dice Oriana, un extraño. Hay una palabra en inglés que me parece muy linda para definir este tipo de personajes, esta palabra Outside. outsider, un fuera de lugar. Sí, esa palabra me gusta mucho. Angelo, ¿qué piensas de esta imagen? Yo creo que la primera clase fue como la que más me enganchó porque fue como ver cómo alguien se expresaba con sus ideales acerca sobre la educación en Colombia, de cómo muchos también nos sentimos identificados eh, en los, como tal, no es un libro, sino es el diálogo que él tuvo una vez, una entrevista, la cual alguien plasmó en un libro. Entonces es bonito como tener el libro en el cual podamos como ver detalle por detalle lo que Stanislao Zuleta pensaba acerca del estudio. Fue una clase que me enganchó mucho porque ese día casi todos, la mayoría que estábamos en la clase, nos sentimos muy identificados con él. Ok, Angelo, gracias. Dani, Eh, la certeza del pensamiento en casa, o sea, a uno cuando le preguntan qué estudió, entonces uno dice filosofía, le dicen, ah, esa vaina de Platón, de Aristóteles y esa gente, y ajá, se da la sensación de que la filosofía no pertenece a Colombia. Y ok, cuando uno se dedica a este espacio, se da cuenta que hay gente muy pila haciendo cosas muy bonitas y muy valiosas desde la filosofía y que pues hay que pensar también desde acá, desde la casa. ok, ok. Esa familiaridad de la casa que tal vez siente Oriana, ¿sí? Sí, Oriana, se parece a esa familiaridad de la que hablabas, que lo sientes como cercano. Sí, sí, sí. Ok, ok. Y vamos con la última imagen, eran tres. Última imagen. Ahora sí, ¿les parece si comenzamos por Dani, perdón, por Angelo, luego pasamos a Dani y finalizamos con Oriana y yo hago un paréntesis, Dani, te confieso porque cambié a Kierkegaard.
porque hablamos bastante, sobre todo porque tus intenciones, intereses, afectos, yo creo que todavía siguen girando alrededor de Kierkegaard. En tu trabajo de pregrado estuvo presente, es tu cercanía con el profe Manuel, es tu cercanía con muchas preguntas de las cuales hablamos en muchas ocasiones y lo cambié porque eh, quise buscar no un referente, pero sí de pronto un personaje colombiano que fuera inquieto, ¿sí? Que se cuestionara sobre todo por ese estado de la sociedad, ¿sí? No en términos de un personaje como Kierkegaard, pero sí en términos de un personaje a lo colombiano, a lo criollo, eh, a lo este ejercicio de divulgación del que hablábamos hace un momento, en donde integra la cuentería, el chiste, el humor. Lo pensé por ahí, porque es que Kierkegaard tiene una cosa y es que él tiene un humor, ¿sí? Él parece que no, pero él tiene un humor y es un humor, eh, es un doble sentido, es un humor en ocasiones como negro, Kierkegaard es bello, ¿sí? Y en Jaime Garzón veo un personaje muy colombiano con un humor muy propio, también muy oscuro, muy negro, pero que dice cosas muy certeras y muy poderosas. Esa fue la razón por la que igual cambié a Kierkegaard y dije a Jaime Garzón. Dani. Se aceptan eh, comentarios de usted que estaba pensando, viejo. Dale, Dani. Arranca primero, Angelo. Y pues yo creo que una de las cosas es como sinceridad. Un amigo me hablaba mucho de él y como tal, un amigo que se llama Andrés y pues me hablaba también mucho de él, una persona muy agradable, me gustaba mucho ver las charlas que él tenía en el Congreso o en cualquier otro lado, siempre se expresaba de una manera en la cual caía muy bien a todo el mundo. Entonces es como la representación un, de un ser humano, de lo que es una persona del común. Y que es bonito ver cómo su humor también lleva a varios corazones y aparte de que él se expresa de una manera eh, de que para no tocar temas tan técnicos él se expresaba de una manera diferente, era diferente a los demás. Ok, ok. Gracias, Angelo. Dani. Primero voy a decir algo que me parece raro. En cada colegio donde he llegado a dictar clase, algún chino termina diciéndome Jaime Garzón. Entonces, es como, hey, ¿qué sucede ahí? Y, mano, desde hace mucho tiempo, pues sí, mi interés, digamos, en Kierkegaard y después he venido pensando en cosas relacionadas a este señor, a Jaime Garzón, y es que en algún momento quisiera dedicarme a pensar en la risa como un arma política. Ya, digamos que en Kierkegaard están desde la parte individual y tal, pero acá entiendo la posibilidad de pensar la risa como una respuesta efectiva ante una realidad que muchas veces no acepta palabras. No sé si su Okay. merced se acuerda de esta diapsalmata bonita de Kierkegaard en la que se está incendiando un teatro y el Ok, payaso sí. sale a anunciarles a todos, hey, Ajá. se está quemando el teatro, por favor váyanse de acá, y toda la gente se ríe y lo Ujú. aplaude. Y el payaso, hey, es en serio, esta vaina se está quemando, por favor abandónenlo, y la gente aplaude más fuerte. Y Kierkegaard cierra con una frase que es un poco una sentencia angustiante, y es que así va a perecer el mundo. Y creo que ahí es donde la risa tiene una posibilidad de al menos intentar desafiar lo que sucede, independiente de que a veces no llegue a las palabras, a los oídos esperados. Ok, ok, Dani. Y Oriana. Bueno, pues yo considero que pues me parece que fue una persona pues que digamos, o sea, no tenía pelos en la lengua para decir las cosas que injustas pues que estaban sucediendo y me pareció que fue una persona muy valiente como para decir esas cosas como por ejemplo en los medios de comunicación. A mí me parece muy extraño y no sé, muy crudo, no sé, el ver cómo
digamos, los programas pues que él hacía, ¿no? Como estas actuaciones, pues que escondían pues cosas realmente más profundas y pues bien crudas de la realidad. Entonces, sí, pues me parece que pues es un poco, no sé, extraño, como, no sé, como escalofriante, no sé, es raro. Ok, ok. Bueno, yo quiero en nombre del laboratorio agradecerles mucho por este espacio, de verdad que ha sido muy bello tenerlos a ustedes en este espacio y teniendo en cuenta también pues que es el último espacio de este año, fueron en total 10 programas de voces divergentes. Por supuesto, esa es una invitación también para que quienes se conectaron y quienes están por escucharnos busquen este espacio tanto en el inicio de la página de Facebook como en el canal de YouTube, que le hemos pues dado mucho cariño a ese canal para que allí también puedan encontrar un poco pues esta conversación. Entonces agradecerles por estar aquí presentes. Eso es lo número uno. Lo número dos, invitarlos a que si ustedes ven en algún momento que las manos del laboratorio pueden aportar algunos de esos procesos que ustedes vienen haciendo desde el colegio, pues que nos llamen como amigos, ¿sí? Y que en ese sentido podamos ver como la abuela de qué forma seguimos tejiendo el saquito que nos vamos a poner. Eso es lo número dos. Y lo número tres, decirles pues por supuesto que las puertas del laboratorio para ustedes siempre van a estar abiertas. Hace poco compartíamos un espacio en la Universidad Minuto de Dios y decíamos, qué bonito que desde la escuela puedan mirar lo que están haciendo allá en la academia, que en la academia puedan mirar lo que están haciendo en la puerta de la estoa y que desde la puerta de la estoa podamos mirar lo que están haciendo en la escuela, en la academia y que algún día nos pongamos de acuerdo y nos acerquemos. Los que estamos en la estoa, el laboratorio trabaja en la estoa, lo que están haciendo en la escuela y lo que están haciendo en la academia, acercarnos, unir las islas y decir, oiga, somos muchos, pues que se note que somos bastantes trabajando por las humanidades en general. Eso es como lo número tres. Y a cada una de las personas que estuvieron aquí presentes en este espacio, a quienes se conectaron, les cuento que logramos más o menos unas 20 personas, 22 personas. Entonces fue muy nutrido y se mantuvo un grupo de 15, de 12 a 15 personas, se mantuvo allí escuchándonos. Gracias a cada una de estas 12 personas. Ojalá nos dejaran antes de irse un saludito ahí por el chat de Facebook para que podamos saber quiénes son esas 12 personas y que ese número que está allí se traduzca en nombres y en palabras, por supuesto, que los podamos conocer. No olviden seguirnos, por favor, en las redes del laboratorio. Y bueno, yo ya hago silencio, me callo y les doy el espacio a ustedes un poco para que puedan darle un mensaje a las personas que nos escucharon. Esa es la primera tarea que quisiera pedirles. Un mensaje a las personas que nos escucharon y un mensaje a las personas que estamos aquí en el laboratorio trabajando desde la STOA. Les cedo la palabra, les concedo la palabra, les concedo. ¿Quién quiera comenzar? ¿Quiere arrancar? Yo, Dale. bueno, pues digamos, yo siento que es importante como, pues, no sé, comenzar a entender a la filosofía, no como una asignatura como excluida de cualquier otra y no como, por ejemplo, algo que a veces se ve como que no sirve para nada o no sé, quizás que pues, no sé, que no es valioso y que aparte pues no representa nada. Digamos, cuando uno lo va a estudiar, eh, pues que básicamente si uno estudia filosofía se va a morir de hambre por alguna razón, pues que no está haciendo nada valioso con su vida cuando está filosofando, porque me parece que, o sea, la filosofía puede construir como mundos muy, muy distintos a esta realidad a veces caótica, ¿sí? Y no sé, siento que a veces la doctrina como del mundo exterior a veces como que nos pone una venda en los ojos, que pues reprime y reprime cada vez más como lo que nosotros somos en esencia y siento que eso es extremadamente malo porque siento que el hecho de aceptar uno como es y, por ejemplo, entender que existe una diversidad enorme es como un avance totalmente significativo como para la sociedad
y pues comenzar a reflexionar más sobre las cosas, reflexionar más sobre muchas cosas, sobre el dinero, sobre los medios de comunicación, sobre las redes sociales, cuestionarnos las actitudes que tenemos todo el tiempo y pues digamos como hacer cosas muy increíbles que podemos comenzar a cambiar, pero que no podemos cambiar si por ejemplo vemos a la filosofía como pues algo que no sirve de nada y pues que de algún modo pensar es perder el tiempo. Siento que hay cosas que uno puede realmente pueden llegar a florecer cosas extremadamente valiosas. Entonces siento que sí, pensar a veces es, pues a ver, o sea, pensar, no siento que sea una tarea fácil porque pues lo mismo, o sea, pensar y cuestionarse las cosas involucran esas mismas cosas que a veces uno no es capaz de escuchar, pero que se tienen que dar. E incluso siento que a veces, no sé, puede que a las personas quizás les aburra leer, les dé mamera leer, etcétera, pero es tan simple como comenzar a pensar cosas, pues, que le pasan a uno alrededor, ¿sí? Cosas que uno vive en la casa, cosas que uno vive con los amigos, con los profesores, en el colegio, cosas que le pasan a uno mismo, comenzar a pensar por qué uno se siente así, comenzar a pensar cómo, por qué las cosas funcionan como funcionan. Y pues siento que ese es un paso enorme como, pues, para, no sé, mmm, cambiar, no sé, quizás, no, pues no sé si el mundo entero, pero al menos siento que sí, como lo que es cada uno, y pues no sé, es lindo, no sé. Es lindo, es muy lindo lo que estás diciendo, es muy lindo. Gracias, Oriana, por aceptar esta invitación y por atreverte a participar de este programa. Angelo, dale tú. Pues para todas las personas como invitar a que se unan más a este ejercicio de reflexión y que pues empiecen por ustedes mismos a saber como tal ustedes qué quieren para su bienestar, que empiecen a preguntarse, a cuestionarse ustedes mismos, a hacer el ejercicio desde casa. Mm, y como tal, ir, ir como en ese proceso es una experiencia muy bonita, algo que pues puede llegar a cambiar eh, el pensamiento de uno mismo, que estos espacios que se abren acá son muy bonitos estar aquí hablando, charlando, que también muchas gracias a, a la gente que pues, estuvo conectada todo el tiempo y que pues la invitación a que hagan ese ejercicio, que pues también muchas gracias a todos, a los que también hicieron posible este espacio acá. Gracias, Angelo. Y Dani, Bueno, primero quiero agradecerte, Jeffer, pues por el espacio. Me parece una cosa realmente bonita la que su merced está haciendo a través del laboratorio. Agradecer al laboratorio, a Escuela Pal Barrio, a todas estas iniciativas que su merced está, a través de las cuales está permitiendo visibilizar otras formas de hacer filosofía, por ejemplo, otras formas de llegar a la gente. Agradecerle también, por ejemplo, a todas las personas que estuvieron comentando, a Diego, a Manuel, a Julián, al otro Julián, a Johan, porque aunque aquí está Oriana y aquí está Angelo, el ejercicio se ha venido haciendo con muchos estudiantes y obviamente pues a estos dos muchachos les agradezco de una forma supremamente especial. Sabía que iban a decir cosas muy pitas y muy valiosas, pero lo que más me gusta de todo esto es darse cuenta que no se está solo cuando se quiere pensar. Efectivamente, no podemos ser islas, cada cual navegando por su lado y creyendo que de alguna forma está logrando ver todos los puntos de vista o que está llegando a la verdad cuando no logra acercarse a los demás. Y aquí estamos haciendo eso precisamente. Entonces, pues muchísimas gracias y espero que esto sea un espacio que después se pueda replicar, hacer mayor, de una forma un poco más grande para poder de alguna forma darle el lugar que se merece la filosofía, no como asignatura, sino como aquel espacio donde uno realmente a veces se siente como en casa. yo de pronto haría una pequeña aclaración, Dani. No soy yo, eso es falso, mentira. Aquí hay una cantidad de personas que están haciendo unas cosas divinas, no soy yo. El laboratorio es el resultado de inquietudes y de dudas genuinas de personas que
tienen unas preocupaciones y las han traducido en necesidades y también las han traducido en acciones, ¿sí? Entonces, esto es un equipo de gente muy linda haciendo como voluntarios cosas muy bellas. Entonces, el laboratorio es muchas personas. Somos legión, somos muchos. Y por supuesto, ustedes también están invitados a ser parte de esto porque pues el laboratorio no le pertenece a nadie y eso es una cosa maravillosa porque si no le pertenece a nadie, entonces nos pertenece a todos. Yo les agradezco mucho por aceptar esta invitación de nuevo a todas las personas que nos escucharon y bueno, síganos en nuestras redes sociales, queremos seguir creciendo, queremos seguir llegando a otros lugares, hemos conocido profes de otros países haciendo cosas muy bellas y eso ha sido pues, por supuesto, gracias a ese ejercicio de cliqueo. Entonces, de verdad, muchas gracias por ese trabajo que están haciendo y bueno, no siento más, este fue el último programa de Voces Divergentes del Laboratorio Filosófico, cada vez somos más trabajando por el valor de la experiencia. Gracias, genial tenerlos por acá. Les pido por favor a Ángelo, a Daniel, a Oriana que no se vayan para una cosita detrás de bambalinas. Si no se dieron cuenta, duramos 2 horas. Rara vez uno dura 2 horas conversando con un grupo que se mantenga esas 2 horas y eso es importante, eso es importante. Gracias a Steph, a Julián, a Johan, a Diego, a Luisa, a todos los que nos dejaron comentarios y bueno, estén pendientes de nuestras redes sociales para próximos encuentros. Chao. Muchas gracias.